Hola a todos, aquí el Monster Fanfics, con un nuevo video de Yo y mi hermana en Titanes del Pacífico, capítulo 9, y antes de comenzar, le quiero decir a todos los que están esperando la cuarta temporada de DXD, que no se desesperen, que muy pronto la traeré otra vez. Además recuerden que tenemos un servidor de Discord, el link estará en un comentario fijado. Ahora sin más que empiece el video. Te extrañé, hermano. Yo también te extrañé, hermana. Todos se veían felices y aliviados porque todo haya salido bien. Los trabajadores de los alrededores aún tenían el susto por lo que pasó, y otros se enojaron por esa broma que había hecho, pero no podían evitar sentirse felices por ver que había regresado a la normalidad. Lian abrazaría con fuerza a Marta, que aún estaba sentada en la silla, y diría: adelante Marta, puedes llorar si quieres, he estado en tu cabeza lo suficiente como para saber cómo vas a reaccionar ahora, así que adelante, nadie te va a decir nada. Y Marta un tanto molesta diría: ¿de qué hablas? No voy a llorar, idiota, además, ya lloré frente a ustedes lo suficiente, y además, ni siquiera he hablado con esos dos, no pueden verme llorar aún más. Marta apuntaría a Newt y Germán, yo la miraría, y le daría una sonrisa, y diría: esta vez, te prometo, que no me volveré a ir así. Y Marta al verme y escucharme, aunque ella haya dicho eso, no pudo evitar romper en llanto, abrazando a Lian con fuerza, y diciendo: hermano, ¿estás vivo, Lian? Él está vivo. Lian la abrazaba y acariciaba su cabeza, pero ella también empezaría a llorar mientras abrazaba a Marta, pues ella estaba feliz por sus dos amigos, feliz de que yo recuperara la memoria, pero sobre todo, ella estaba feliz por Marta. Feliz por su mejor amiga. Feliz de que por fin, todo ese dolor y arrepentimiento que le pesaba en su corazón todo este tiempo, por fin, desapareciera. Yo las levantaría a ambas, y las pondría en la palma de mi mano, y diría: Lian, en verdad no sé cómo agradecerte por haberla cuidado todo este tiempo, en verdad te debo mucho, gracias por haber estado con ella cuando yo no pude, gracias, por ser su amiga. Y Lian aún con algunas lágrimas diría: tranquilo, no me debes nada, después de todo, ella es mi mejor amiga, lo hice por ella, y no solo yo cuidé de ella también cuidó de mí, ella también me ayudó a superar problemas, yo debería agradecerte a ti por haberla salvado. Lian me daría una radiante sonrisa, y yo también le daría una sonrisa. Mientras tanto en el suelo, podemos ver a Newt ya terminando de apagar y guardar la máquina, sacaría una muestra de la sangre que estaba en la púa, y enseguida unos trabajadores se la llevarían, y Newt diría: qué bonita reunión, cierto Germán, aunque no se puedan abrazar, es algo bastante conmovedor. Y Germán diría: no me suelen gustar estas cosas, pero debo decir que me alegro por ellos. Y Raleigh diría: ¿quién lo diría? Pero, ahora que lo pienso bien, sí parecen en varias cosas, pero lo más irónico aquí, es que a ella le dicen el kaiju humano, y él es literalmente es eso, supongo que los hermanos siempre se van a parecer en algo. Nancy con un brazo, abrazaría a Raleigh por el cuello, y con sonrisa en su rostro diría: deja de pensarlo tanto, hermano, esto es un gran momento para ellos, y los entiendo, después de todo. También sé lo que es tener un hermano. Y Raleigh con una sonrisa diría: tienes razón. Por otro lado el mariscal, tenía una pequeña sonrisa, mientras nos miraba, y diría: bien, dos problemas menos. Su actitud se debía a su pérdida, a ver si su actitud cambia después de esto, supongo que perder un hermano cambia a cualquiera. El mariscal, de uno de los bolsillos de su uniforme, sacaría una foto, de él con una mujer con uniforme de piloto, el mariscal sonreiría, vería a Marta, y diría: me alegro de que tú hayas recuperado a tu hermano. Regresando conmigo, Marta se limpiaría un poco la cara, me voltearía a ver, y diría: mamá y papá van a estar felices de saber que estás vivo, después de todo, ellos también sufrieron mucho. Y yo diría:
Sí, lo compensaré de alguna manera, en verdad lamento haberlos lastimado tanto. Y Marta diría. Si estás pensando en comprarles una casa o algo, yo ya les compré casas y carros a los dos, aún así, no fue tu culpa, aunque no sé cómo vayan a reaccionar con tu nueva apariencia, yo creo que con saber que estás vivo, va a ser más que suficiente como regalo. Y yo diría. Aún así me gustaría regalarles algo, pero no se me ocurre nada, ya pensaré en eso después. Y Lian diría. Si quieres yo te puedo ayudar a elegir un regalo Horachi, aunque estoy de acuerdo con Marta, con saber que estás vivo será más que suficiente, espera un momento, si ya recuperas de tus recuerdos, eso significa que ya recuerdas tu nombre, así que dime, ¿cómo debería de decirte? Lian me miraría con una sonrisa, y yo me quedaría pensando un momento, y diría. No creo que mi nombre quede muy bien con mi apariencia, creo que Horachi está bien, sí, suena mejor, me voy a quedar como Horachi. Y Lian diría. Pero aún así me puedes decir tu nombre. Y con una sonrisa le diría. No. Lian se giraría a ver a Marta y diría. Se lo vas a terminar diciendo a todo el mundo, así que ni lo pienses. Ay, qué malos son. Yo bajaría a Lian al suelo y diría. Perdón Lian, pero me gustaría hablar a solas con Marta un rato. Claro, no hay problema, tómense su tiempo. Me agacharía para ver al mariscal, y diría. Señor, ¿nos da permiso de salir un rato por favor? Y el mariscal diría. No hay problema Horachi, adelante. Gracias señor. Yo pondría a Marta en mi hombro con cuidado, en un lugar lo suficientemente amplio como para que se quedara ahí, y me despediría de todos antes de empezar a caminar, para comenzar a adentrarme al mar abierto. Y el mariscal diría. Bien, este problema ya fue solucionado, todos vuelvan a sus actividades normales. El mariscal ya estaba por irse, pero Newt lo detendría. Espere señor, de hecho, aún hay un problema, no sé si sea grave o no, pero sin duda es algo extraño. Y el mariscal diría. ¿Qué ocurre doctor? ¿Tiene que ver con Horachi? Newt no sabía cómo expresarse bien, y con un tono un poco dudoso diría. Sí tiene que ver con él, pero no tiene que ver con él, o sea sí, pero no. El mariscal lo detendría y diría. Vaya al punto doctor. Newt tomaría aire y diría. Según la base de datos, Marta es hija única, no hay nada acerca de él, ni en los registros de su escuela, ni en los registros de hospitales, ni en los registros de los familiares, según la base de datos, el hermano de Marta no existe. Todos al escuchar esto se sorprenderían, el mariscal pondría una cara seria, lo pensaría un momento, y diría. Yo sé que ella tiene un hermano, después de todo, yo mismo fui a la academia por ella y la mandé a Hong Kong, y luego aquí, hablé con su madre y me contó toda la historia, e incluso me mostró una foto de él, así que esto no es un engaño, él existe. El mariscal se giraría a ver a Tendo y diría. Señor Choi, si lo que dice el doctor Newt es cierto, y todos los datos de él no existen, ¿cómo es que Marta calificó para la lista de las posibles hermanas de Horachi? Y Tendo diría. Cuando me entregaron la lista la revisé, y noté que Marta no estaba en la lista, así que la agregué, pero tan solo la agregué, porque cualquiera que la conociera aunque sea un poco, sabría que ella encajaba perfectamente con los requisitos para estar en esa lista, yo solo pensé que había sido un error por parte de algún técnico. Y Germán diría. Pero entonces, esto significa que algo o alguien eliminó cada fragmento de información que tenga que ver con la antigua vida de Horachi, solo porque sí. Y Raleigh diría. Eso no tiene sentido, nadie se tomaría esas molestias solo porque sí. Y Germán diría. Pues yo no te veo dando opciones. Y Newt diría. Tal vez lo mismo que hicieron con él, se lo hicieron a alguien más para eliminar pruebas. Y Germán diría. Eso sí que es ridículo. Y Lian diría. Podría ser que lo mismo que controlaba a Horachi, controle a alguien más, tal vez tenemos un infiltrado o algo así.
Todos empezarían a discutir, y el mariscal con voz alta diría: silencio. No hay tiempo para estas discusiones. El mariscal se veía bastante serio, y todos se callarían. El mariscal los miraría a todos, y diría: señor Choi, quiero que averigüe exactamente lo que está pasando aquí, busque cualquier explicación para este problema, y quiero que intentemos conseguir cualquier información que tenga que ver con la familia Zárate y Horachi. Doctor Germán, usted y el doctor Niut irán a sus laboratorios, y seguirán con sus experimentos, y sus demás tareas como los jefes de sus divisiones. Esto está fuera de su área, y usted, hermanos Beckett, señorita May, los tres volverán a sus camarotes a esperar a que los llame por alguna alerta Keiyu, u otra cosa para lo que sean necesarios. Ahora, todos vayan a hacer lo que les dije, es una orden. Todos se irían del lugar, y el mariscal suspiraría, y se calmaría un poco, sacaría una cajita de metal de su bolsillo, se comería una pastilla de la caja, y la volvería a guardar, para después irse de la bahía, y pensaría: ¿ahora qué demonios está pasando? Regresando conmigo y con Marta, ella estaba sentada en mi hombro, el agua me llegaba hasta el pecho, así que algunas pequeñas gotas de agua llegaban a Marta. Mientras caminaba en el atardecer, la vería de reojo, y diría: ¿estás bien ahí? Si quieres puedo ponerte en mi mano otra vez. Ella se acostaría en mi hombro, y diría: tranquilo, aquí estoy bien. Además, tengo tanto espacio, que si quisiera, podría poner aquí un campamento. Marta se quedaría viendo el cielo, y diría: 2 años. Te creí muerto 2 años. No tienes ni idea lo mucho que lloré por ti. Yo estaba por decir algo, pero Marta diría: espera, déjame terminar. Hermano. Lo siento. Yo un poco confundido diría: ¿por qué te disculpas tú? Yo me tendría que disculpar. Si te soy sincero, ese día, estaba tan metido en la ilusión de ser el protagonista, que no pensé bien las cosas. Seguro debió haber otra forma de escapar para ese día. Marta negaría con la cabeza, y con algunas lágrimas en sus ojos diría: no, yo soy la que se debe disculparse contigo. Todo este tiempo, me concentré tanto en mi dolor, en mi ira, que en ningún momento me pregunté, ¿qué es lo que sentías? Y qué era exactamente lo que te había pasado. Y cuando nos enlazamos, tan solo me di aún más cuenta de lo horrible que soy. Jaja, por Dios, estuve 2 años entrenando como loca sin parar, destruyendo saco de boxeo tras saco, porque sufría. Pero cuando pude ver ese día, todo tu miedo, tu impotencia, todo tu dolor, me hace sentirme como una niña haciendo una rabieta. Por Dios, tú moriste, y este tiempo, la única que ha llorado he sido yo, aunque tú también lo insiste en el enlace, fue por mí, solo mí, no fue porque hayas tenido un trauma o algo. Y yo le diría: bueno, yo no sé por qué no pude ver tus recuerdos, así que no puedo decirte nada, pero, si tío viste mis recuerdos, deberías saber lo que pasó después. Pero veo que no, así que te voy a contar, pero primero que nada, recupere todos mis recuerdos, todos y cada uno de ellos, o al menos eso quiero pensar, pero eso significa, que también recordé lo que me hicieron. Recuerdo el sentimiento de estar ahogándome mientras la presión del agua me aplastaba, recuerdo la sensación de tener las entrañas abiertas y de 1001 cosas más. Pero créeme que estoy bien, en verdad estoy bien, me siento muy grande, literalmente, pero llegando ya al punto, es que, hubo unas cuantas horas, en las que recuperé la memoria, antes de volver a perderla, fue unos momentos antes de salir del abismo. Y si te soy sincero, lo único en que pensaba en ese momento, era el nombre que me iban a poner, así que no te sientas mal por ser insensible. Yo ese tiempo me preocupé más por saber si en verdad era el protagonista, y además, estuve como 1 año muerto, hasta que me revivieron y empezaron a hacer aún más cosas raras conmigo, pero en verdad, para mí fueron solo 3 meses que estuve separado de ti, no estuve muy consciente estos 2 años. Y Marta diría:
Bueno, supongo que saber que también eres un desalmado es un peso menos, aunque lo tuyo fue mucho más infantil, y creo que ahora estoy enojada contigo. Y yo diría. Antes de que digas cualquier cosa, recuerda que morí sacrificándome para que se salvaran. Y Marta diría. Así que vas a usar eso para todo, eso es jugar sucio, por cierto, allá abajo es igual que en la película. Y yo diría. Sí, es bastante igual, solo que sin la música dramática de Keiyu de fondo. Y Marta diría. Qué bueno que recuerdas que El mundo se convirtió en una película de Guillermo del Toro. Y yo diría. Sí, creo que va a haber un problema con eso. Y Marta diría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo preocupado diría. Los precursores tuvieron tiempo para explorar mi cerebro, y creo que todo este tiempo han estado viendo a través de mí, porque siempre los sentí en mi cabeza, nunca se fueron, estos 3 meses que he estado aquí, ellos estuvieron en mi cabeza, ahora ya no, pero además de eso, si ellos vieron mis recuerdos, significa que lo vieron todo, lo que ocurrirá en la primera y segunda película, como van a perder, y eso significa que toda la historia va a cambiar demasiado, esto sin duda será un problema. Y Marta diría. No, tranquilo, yo tenía la misma preocupación cuando me enlacé por primera vez con Lian, pero por alguna extraña razón que desconozco, al parecer ella no sabe nada, le pregunté directamente, pero me dijo que no sabía de qué hablaba, no entiendo por qué, pero tal vez tiene que ver con la misma razón por la cual el mundo se convirtió en una película de repente. Y yo diría. Ni idea, pero si dices que Lian no vio esos recuerdos, espero que los precursores tampoco hayan podido ver los míos, aún así, me gustaría tener un plan para cualquier contingencia, pero eso después lo pensaré, ahora quiero recalcar algo. Y Marta diría. ¿Qué? ¿Tienes alguna pregunta? Y yo diría. Si tengo muchas. Primero, ¿cómo fue que creciste tanto, de 1,60 metros, a 1,77 metros en 2 años? Eres enorme, además no solo eso, estás inclusive más marcada que antes, o sea desde aquí puedo ver tus cuadritos marcados en tu camisa, y no son 6 son 8 cuadritos, y aún así, cuando Lian te abrazo, parecías un peluche, no aparecería que estuvieras tonificada y además antes eras un poco plana, ahora es muy diferente, eres como una Mikasa en la vida real, pero morena y mexicana. A Marta se le había subido el ego a la cabeza, y tenía una cara arrogante y diría. ¿Qué te puedo decir? El odio, la tristeza y la venganza hacen cosas hermosas con tu cuerpo si los usas bien. Y yo diría. Pero, en verdad necesito que me expliques, ¿en qué momento se creó tal ser humano tan bello y perfecto? Porque yo aún no me creo que Lian sea real, por Dios Marta, si yo fuera mujer me hago lesbiana por ella, no solo tiene el cuerpo más hermoso, y bien proporcionado que he visto en mi vida, sino que su sonrisa y personalidad son perfectos también, y esos ojitos rasgados que tienen, simplemente debo decir, que es perfecta. Y Marta con una gota de sudor en la nuca diría. Sí, ya decía yo que te estás tardando en decir algo con respecto a eso, pero, sabes que cuando me enlace con Lian, ella va a saber todo esto que le acaba de decir de verdad. Yo me detuve de golpe, y diría. Borra eso de tu mente, no sé cómo lo harás, pero tienes que borrar eso de tu mente. Y Marta diría. Entiendo que te guste Lian, pero porque tienes miedo de que se entere, antes de todo esto eras un aventado, ahora porque te da miedo. Y yo diría. No es que me dé miedo, solo que puede que las cosas se pongan incómodas, si es que decide, ya sabes, decir que y Marta diría. No te preocupes, falta mucho hasta que nos volvamos a enlazar, el próximo Keiyu es para los hermanos Beckett, Lian y yo acabamos con 3 en Hong Kong antes de que nos transfirieran aquí, por cierto, los Keiyus salen en menos tiempo que el historia original. Y yo diría. Bueno, una cosa buena y una mala, pero, los Keiyus siguen siendo categoría 2, ¿no? Marta asentiría, y diría.
Así es, y cambiando los tiempos de la película a los actuales, el primer categoría 3 no saldrá hasta 2027, aún faltan 3 años para eso. Y yo diría. Supongo que eso es un alivio, pero ya han cambiado algunas cosas, quién sabe si eso se mantenga. Y Marta diría. Ahora sí estamos un poco a la deriva, pero aún así, ya tenemos una idea de lo que pasará, y sabes, aún no los perdono, aún quiero exterminarlos con mis propias manos, jamás los perdonaré por lo que te hicieron. Y yo con una sonrisa diría. No sé si alegrarme o asustarme, pero esto es gracioso, yo solía cuidarte a ti. Por cierto, si estuve 2 años muerto o algo así, ¿esos años se suman a mi edad o no? Y Marta diría. Digamos que sí, o sea que tienes 21 años. Y yo diría. Vaya, espera, o sea que tienes 17, no mames, ¿qué es esto? ¿Evangelion? Ni siquiera tienes 18, y aún así te mandaron a pelear con Kaius. Y Marta diría. En los animes, los protagonistas casi siempre tienen 16, o 18, estoy en medio, además, ¿de verdad te parezco indefensa ante algo? Y yo diría. Tienes un buen punto, honestamente me preocupa más el que se quiera meter contigo, y por cierto, ¿tienes novio? Y Marta con una expresión en su rostro que decía maldad diría. La única vez es que se me han acercado hombre fue en la academia recién iniciando, y no solo los rechace, también los humille, no tengo tiempo para esas cosas. Y yo diría. Ya veo, entonces te cambiaste de bando. Y Marta enojada diría. No digas tonterías, me gustan los hombres, pero no tengo tiempo para perder en una relación, y además, todos los del Shatterdome son unos idiotas, y los otros pilotos, también, los italianos son raros, los de Japón son mujeres las dos, y los otros no sé ni de qué país nos. Y yo diría. Allá veo, pensé que te tenía miedo, pero no, tú hiciste que te tuvieran miedo, podré del desgraciado que lo intente, porque yo también tendré que ver si es apartamento para mi hermanita. Y Marta diría. Mejor ya no hablemos de eso, y ya hay que regresar, se está haciendo tarde. Y yo diría. De acuerdo, regresemos al Shatterdome. Volviendo al Shatterdome, podemos ver al Dr. Newt, regresando a su laboratorio, recogería algunas cosas del suelo, y las pondría en su escritorio, y diría. Parece ser que aún falta mucho, para poder estar tranquilos, bueno supongo que yo ya estoy más tranquilo. Él vería mi muestra colocada para las pruebas, y de su bolsillo sacaría la muestra que había recolectado, de la púa, y diría. Bueno, voy a revisar esto, en verdad no tengo mucho que hacer ahora, las demás investigaciones están siendo llevadas por el resto de científicos. Newt movería mi antigua muestra a un lado, y empezaría a analizar la nueva. Un rato más tarde, podemos ver al Dr. Newt, analizando la composición genética de la muestra, en un holograma, y diría. Veamos, no debería de ser diferente, no sé por qué hago esto. El doctor presionaría una tecla, y el holograma empezaría a revelar información sobre la muestra, el doctor se había quedado sorprendido, y una voz proveniente del holograma diría. Muestra número 2 del espécimen, composición genética, 90% Keiyu, 10% humana, procediendo con la información recabadas por el chip. Y Newt diría. Espera, ¿puedes darme la información de hace unas horas, cuando estaba siendo controlado? Y la voz diría. Claro doctor, información recabada por el chip, aproximadamente 2 horas atrás, ritmo cardíaco levemente elevado, 460 latidos por minuto, actividad cerebral en el cerebro primario y mayormente humano, fue bastante baja, manteniendo activo solo parte del cerebro, mientras que la otra parte se encontraba en espera. Actividad del cerebro secundario y mayormente Keiyu, según los datos, este actuó como el primario por ese lapso de tiempo, demostrando una gran actividad neuronal, y apoyándose con el otro cerebro para tener las habilidades que tuviera en el pasado totalmente a su disposición.
También se detectó un aumento en la masa muscular del 20%, y su estatura también aumentó, llegando a los 128.79 metros. El Dr. Newt seguía sorprendido, y diría: puedes comparar su estado en ese instante con el de ahora, y también puedes comparar ambas muestras. Y la voz diría: claro doctor, espere un momento. En el holograma aparecerían dos hologramas míos a escala, con la información y estaturas correspondiente, y a un lado ambas muestras de ADN. Y Newt diría: su ADN se modificó por su cuenta. Y además, su tamaño también aumentó al igual que su fuerza. Eso como siquiera es posible, la altura y la fuerza se deben al cambio es su composición genética. Pero eso no debería ser posible, ningún ser vivo debería ser capaz de modificar su propio ADN. Eso simplemente es algo totalmente ilógico, esto es increíble, no, esto es asombroso, debo encontrar el detonante para que esto haya sido posible. Y si lo descubro, y aprende a controlarlo, puede que haya una posibilidad de que pueda volver a una forma humana. Newt empezaría a trabajar enseguida y diría: los que le hicieron esto a Horace son unos malditos genios, y yo también. Fin del capítulo.